Aquí están los últimos técnicos con al menos 10 partidos dirigidos en la selección mexicana. El de porcentaje más elevado de victorias es justamente Gerardo Martino, que ahora está siendo vilipendiado, atacado por el público mexicano en general después de este fracaso estrepitoso de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Tenemos 8 características para el próximo técnico de la selección mexicana. Desde luego que hay problemas mucho más de fondo que únicamente la designación por encimita de un nuevo entrenador. Pero para efectos prácticos, pues sí se requiere un nuevo entrenador pronto para la selección mexicana de cara al siguiente ciclo mundialista que terminará con el Campeonato Mundial organizado por 3 países del continente americano, como son Estados Unidos, Canadá y justamente México, con una rebanadita del pastel mundialista de 2026. Dionisio, ¿cuál de estas 8 características tú colocarías dentro de las 4 más importantes que debe tener el nuevo técnico? ¿4-1 o la 1? Como quieras, Dionisio. Como quieras. Si no hay orden. Ok, no tiene, bueno, yo palmarés del técnico, creo que es importante. Aunque eso no garantiza nada, ¿no? No, pero Porque, y tampoco lo otro, pero por lo menos ¿cómo se llama? El jugador no te Palmarés tenía o tiene pero Martino. el jugador no te ve por debajo del hombro. Si de pronto llegas a un técnico que no tiene cierto palmarés, el jugador va a decir, bueno, ¿y este quién es? ¿Y qué ha ganado? ¿Y qué ha hecho? Y entonces, y conociendo los jugadores que hay en la selección mexicana, que son divas, muchos de ellos que son vedettes, pues por eso yo creo que al final de cuentas el palmarés pienso que puede imponer desde ahí, ¿no? Yo agregaría en esa parte de palmarés, porque palmarés pues nos quedamos con el currículum, ¿no? Con cuánto puede haber ganado o no. Pero un técnico con palmarés es un técnico con fogueo. Creo que va de la mano. Es un técnico experimentado, es un técnico que no se asusta, que aguanta la presión. Y es una, no porque esta que decimos es la silla más caliente del fútbol, pues sí, en nuestro país seguramente sí. Ser seleccionador nacional implica saber aguantar la presión, saber lidiar con un montón de cosas. Yo ahí englobaría lo de palmarés. Me parece que eso, ¿no? El fogueo, el bagaje. Y hasta lo de palmarés metes mentalidad ganadora. Tiene que ver, porque alguien que tiene palmarés es porque ha sido un técnico ganador, ¿no? Ahora, cuando Dionisio habla de jerarquía, ¿no? De que te miren de abajo hacia arriba, pienso, por ejemplo, en Jaime Lozano, que es un técnico que pudiera llegar a ser el entrenador de la selección mexicana, yo no lo descartaría. Y claro que es un técnico de un perfil más joven, quizá no ha ganado tanto, y en este sentido, ¿cabría pensar en lo que tú planteas, Dionisio? Pues ya tendríamos que ver la personalidad de Jimmy Lozano ahí, ¿no? Aunque Jimmy Lozano puede decir, bueno, yo gané una medalla olímpica para México, por ejemplo, ¿no? Desde ahí pudiera tener cierto ya respeto de parte del jugador hacia él, de cómo lo termina mirando, ¿no? ¿Qué otra, Ricardo, de estas 8? Yo me quedo, y lo mismo, no es exactamente lo que está ahí escrito, pero todo lo que pudiera implicar. El fomentar el carácter, que para mí es fundamental, pero si lo llevamos más allá, tiene que ver con el carácter. ¿De qué? ¿Del futbolista hecho que va a convocar de 24 o 25 años? No, porque ese ya lo tiene. Necesitamos un técnico que se inmiscuya en la formación del futbolista, que le importe la sub-15, la sub-17, que diga, oigan, la idea de la mayor va a ser esta, pero llevémosla a las demás selecciones, que siga ese proceso y que desde esos futbolistas muy jóvenes esté fomentando una idea, una intención, un carácter que sea mucho más que a los 25 futbolistas que vaya a convocar. Me parece que necesitamos un técnico mucho más inmiscuido, metido y comprometido a todo el proceso en el fútbol mexicano. O sea, ¿tú hablas de una uniformidad de estilo futbolístico de todas las selecciones nacionales? Sí, que se procure, a lo mejor no todas tendrían que jugar exactamente igual, porque nos quedaríamos con un sistema de juego que por ahí está, ¿no? Como una opción. Pero sí que se trabaje de la misma manera, que se piense de la misma manera, que a lo mejor el técnico nacional pueda tener contacto con la sub-15 y con la sub-17, que la dirija a otro, pero que los esté viendo, que los haga sentir parte de, que se inmiscuya mucho más en general, y a lo mejor incluso en clubes, ¿no? Lo que tampoco le vimos en esta gestión a Gerardo Martino. No sé si en fomentar el carácter pudiera uno establecer, Beto, lo que hemos hablado cada 4 años después de que México queda eliminado, ¿no? Y creo que tú también por ahí pudieras involucrar, tú le llamas concentración, otros le podemos llamar el tema del miedo a dar el gran paso, el pánico escénico, que la selección en momentos ya definitorios, entonces le entre como que esa situación de que los fantasmas no me vayan a sacar el partido, no vaya a venir una jugada que me juegue en contra, todo eso va dentro de fomentar el carácter.
Correcto, sí, yo pienso que al futbolista mexicano no es que le falte mentalidad como quizá en otras épocas, sino concentración los 90 minutos de un partido. Eso aparte de la falta de fútbol, de la falta de gol, de la falta de arrojo, de atrevimiento, de un sistema o de un planteamiento que hubiera permitido quizá tener otros resultados en este campeonato mundial. Toño, ¿cuál característica agregarías? Yo agregaría la de mentalidad ganadora, porque además en este mundial en particular, más allá de que es una migaja, ¿no? O es una rebanadita apenas del pastel, pues no deja de ser tu mundial, ¿no? Va a ser más tu mundial que los mundiales anteriores. Y se necesita entender que es el momento para dar ese brinco, ese salto de golpe de autoridad, ese finalmente pegar o llegar a esas instancias donde no has llegado antes. Estamos viendo a Martino. Martino me da la impresión que de ninguna manera presentaba este tipo de mentalidad, ¿no? Veíamos hace unos días la carta que él mismo se escribió, cuando la carta es, pudiste haber hecho más. O sea, ¿qué clase de mentalidad ganadora es esa, no? Entonces sí creo que dejar de asumirse inferior, entender, perdón, que hay limitaciones o que tienes ciertas limitaciones, que no estás a la altura de otros países, pero tampoco asumirte inferior desde antes de que arrancaran o a que arranquen, ya no te digo ciertos partidos, antes de que arranquen algunos torneos en particular. Entonces creo que si el entrenador es capaz de transmitir eso, pues es más factible que le permee al futbolista, que le llegue al jugador y bueno, después todo como grupo, como colectivo se asuman como un ente ganador. Claro, hubo otro factor quizá menos relevante, pero que también puede llegar a ser relevante, y es el hecho de que ¿cuántos minutos jugó Funes Mori? 7 minutos. Y se empecinó en llevar a Funes Mori para poner los 7 minutos de 270 Para poner 7 minutos posibles. llevas a Santi Jiménez. Exactamente, pudiendo haber llevado a Eso Santiago tiene que ver Jiménez. con las ideas, ¿no? Las terquedades, a lo mejor la palabra no es la mejor. Necedades. Pero que tienen todos los técnicos al final, ¿no? Porque Sí, es cada una quien se terquedad. casa con un futbolista. Y Pero es una eso terquedad llevarlo y una terquedad no relativamente ponerlo. Sí, exacto, es que se caes en casó, una pero después Claro, caes en una respondió. doble terquedad. O sea, no es como aquel que sabe que cometió Pero, un error. ¿cuánto jugó el Chiquis en Alemania? No, nada. No, ninguna. Bueno, está bien, fue una terquedad. Y aunque la Volpe no lo reconozca, fue un error no haber llevado a Cuauhtémoc Blanco por llevar a Chiquis, por ejemplo. ¿Cuánto jugó? No sé, pensaría en la de 2002 de Javier. También tuvo 1 o 2 convocados que dices y no jugaron, ¿no? Y los llevó o sea, por la relación que tenía con ellos. No le sacó provecho a su empecinamiento Claro, de llevar a un así jugador es. que finalmente ni siquiera jugó ni Estabas de figuró. terco que querías el saco rojo y el saco rojo y el saco rojo, Pero y cuando eso creo llega que es de todos, cuando ¿eh? llega la noche de gala te pones el saco verde. En este caso le toca a Martino que se le echemos en cara, pero creo que lo tienen todos los entrenadores. Creo que al entrenador le hace falta en general armar una convocatoria pensando en momentos de partido. ¿Quién me va a ayudar en esta situación? ¿Quién en esta? Pero que no pasa solo Y en México, ¿no, Rich? O Y sea, no por las lealtades. Martino siempre fue un tipo muy de lealtades. Al pero final. que no pasa solamente en México, ¿no? Porque cuando sale No, la claro que convocatoria no. de Brasil, ¿no? Y de repente aparece Dani Alves, o sea, Tite, qué bueno que tenemos 9 Claro. futbolistas de características ofensivas, pero en serio, ¿vas a llevar a Dani Alves a otro Sí, mundial? pero Y podrías hablar de la de Luis Enrique. Pero acá la igual, ¿no? connotación De pasaba, porque Funes Mori era un naturalizado. Y al momento que se naturaliza y él lo convoca a la selección, dijimos, Funes Mori 22 más, porque en ese momento era la lista de 22. Cuando se fue a 26, es Funes Mori 25 más. Claro. Fíjate, en el año 1970, Raúl Cárdenas llevó a Isidoro Díaz con 40 años de edad y lo puso a jugar en el segundo tiempo del partido contra Italia en la cancha de Toluca. En este caso yo lo que digo es que hay un factor muy evidente, que es: tienes a un chico en excelente momento, en buenas condiciones, jugando en Europa, que mete goles, te empecinas por un jugador que viene lesionado, que no ha tenido un buen semestre ni un buen año, y lo pones a jugar 7 minutos, pues realmente es poco congruente, me parece, por parte de Gerardo Martino. Y yo agregaría, pues, sin que tenga que ser una condición forzosa, obligada, pues el que sea mexicano. No tiene que ser mexicano por fuerza, y lo comprendo claramente, pero creo también que el clamor popular está a favor de que en este caso vuelva a ser mexicano, como lo fue Herrera en 2014.